Y ya estamos en comunicación telefónica con nuestro primer entrevistado del día. Tenemos el honor de hablar con Jerónimo Pérez Rioja. Él es montajista del documental Nuestra Tierra. ¿Cómo estás, Jerónimo? Te saludan Arela y Nicolás de Aire Fresco. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien por acá. ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. Por suerte acá ya hay solcito, así que estamos contentos con eso y Ah, tenemos un mate acá al lado, así que mejor no podemos estar. qué bien, bien. Arrancar bien la mañana, sí. Sí, sí, tal cual. Bueno, Jerónimo, preguntarte primero, ¿cuál es la tarea del montajista para la Ah, audiencia? Contarle a la audiencia de qué se trata ser montajista. ok. Sí, bueno, el montaje suele ser esa parte medio invisible de lo que es hacer películas, hacer documentales, hacer ficción también, que la mayoría de la gente, digamos, el público común no necesariamente tiene en cuenta o no termina de entender bien qué es lo que sucede ahí. Vos como montajista lo que haces es recibir el material, digamos, filmado, o en el caso documental, recopilación de material de archivo, ya sea, digamos, fotografías, Ujú. archivo, no sé, preexistente de alguna colección o de algún archivo formal eh, que ya existe, digamos. Sí, Y vos lo que haces con eso es, bueno, obviamente mirar todo el material y empezar lo que es el armado de la película. En ficción a veces hay un guión, en documental a veces hay un guión, pero, digamos, la forma final la va tomando el montaje, ¿no es cierto? Es como la ujú, reformulación de ese guión o de esa primera idea. Hay una frase que dice un poco que el guión es el primer montaje y el montaje es el último guión, digamos, de una película, ¿no? Por claro. así decirlo. Entonces, vos con todo el material, eh, a medida que lo vas viendo, vas avanzando escena por escena, vas armando primero un esqueleto de una estructura de una película, un primer Ujú. armado, que después le va a ir dando forma a distintas reformulaciones hasta que queda la película final. Bien, entonces vas, para yo traducirlo a mi Ponerle un idioma, poquito, bajarlo un poquito, sí. vas seleccionando las escenas, recortando, montando también audio, montando también todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el principio y el final donde aparecen los nombres, ¿todo eso también es tu trabajo? Claro, digamos, Como edición vendría a ser. imagen y sonido, claro, imagen y sonido son como ahí nuestras herramientas Bien, grandes donde podemos hacer pie fuerte, y eso es la banda de sonido, las maquetas de audio, eh, pero y ahí, no sé, entra todo. Para mí lo más importante del montaje es la parte narrativa. Hay ajá, que tener un dominio grande de la técnica y de la organización del trabajo sobre claro, todo, porque cuando contás con volúmenes tan grandes de material, por ejemplo, esta película tuvo 400 horas de video wow. para analizar 5.000 fotos, muchísimo 5.000 material. fotos, Entonces ahí es súper importante que tengas una muy prolija organización de cómo hacer el visionado siquiera de esos materiales, ¿no? Cómo claro. abordarlos. Y después la parte narrativa del montaje es directamente la construcción de sentido. Montar o editar no es Interesantísimo. hacer un resumen de lo que sucedió, como podría ser por ahí una nota periodística o algo, o algo más didáctico, sino Sí. construir sentido narrativo, ¿no? Como ir dándole progresión dramática a las escenas de manera que terminen de contar la película. Claro, ir narrando con imagen y sonido. Claro. Jerónimo, Sí, quería preguntarte, en esto de la construcción de sentido, ¿no? Y de sí. dotar de sentido esta narrativa que plantea la película documental que hicieron, ¿qué te despierta a vos? ¿Qué reflexiones, qué te trae, qué abre en vos ¿Qué la sentidos? narrativa? ¿Sí? ¿Qué sentidos? Sí, y sobre todo con ya un estreno maduro, digamos, ¿no? Porque mientras la estábamos haciendo eran unas expectativas, al momento de estrenar eran otras, y hoy yo creo que Claro, con una retrospectiva a todo lo que ha sido el revuelo, que bueno, se puede hablar, ¿no? De un revuelo que ha generado la película y que Sí, sigue sí. en debate, vuelven a poner como a refrescar todas las ideas que teníamos, hipótesis, y gratamente las están comprobando. Nosotros, mientras la estábamos haciendo, nos estábamos dando cuenta que estábamos haciendo algo que por lo pronto nos comprometía mucho. A Lucrecia ni hablar, son 14 años de su investigación, Claro. tremendo. y a mí personalmente, digamos, estos procesos tan largos, el proceso de montaje fueron 1 año y medio,
de los cuales 8 meses yo vivía ahí en Salta. O sea, directamente fui, me instalé, hicimos búnker de edición, Mirá, porque son procesos tan largos y que te necesitan una atención muy profunda y sostenida en el tiempo, que no hay manera que lo hagas si no te comprometes, y si no te Claro. toca de alguna manera una fibra, que sentís que tenés que accionar algo, ¿no? Ujú. Nosotros siempre, la película se estrenó, la vimos primero de hecho en la comunidad, después fue a festivales, pero siempre teníamos como norte, bueno, ¿qué pasa cuando la película llegue a Argentina, ¿no? Al público, también para el que fue hecho. Y, ¿Para qué y público fue gratamente hecho? eso, por eso digo, hoy pensando en el estreno y en todo lo que la película sigue generando, las conversaciones, no sé, hemos ido por distintas partes del país mostrándola, nos han llamado para charlas en universidades, charlas con estudiantes de historia, antropología, Ujú. mismos estudiantes de cine, como varios sectores que se están interesando y podemos decir que estamos muy contentos porque la película fue hecha para eso, ¿no? Para conversar, para charlar, para sentar un nuevo punto de partida de una conversación que ahí sí, por ahí voy más a la pregunta. Personalmente yo creo que eh, la película viene a sacar un velo de algo que muchos sabemos intelectualmente, muchos conocemos, Sí. pero que emocionalmente no teníamos las palabras o las herramientas para ponerlos en un lugar donde tenemos que sentirnos parte de, esto es parte de mi historia como argentino, tengo que hacer algo con esto, Ujú. ¿no? Digamos, todos sabemos que, que los indios están ahí, pero hay una historia que se encargó de decirnos que desaparecieron, o por la campaña del desierto, o por varias cuestiones que incluso la película un poco relata, Ujú. pero no nos damos cuenta que son nuestros conciudadanos, Ujú. ¿no? Por ejemplo, esta unión para Lucrecia era súper importante, hacer la unión del cerro al conurbano. Y si no tenés las herramientas históricas o las historias correctas o las voces correctas que te van contando esa historia y te van mostrando cómo eso fue sucediendo y que el cambio de nombre, ¿no? De los que se los acusa, que no son, no tienen los mismos rasgos, bueno, bastantes cosas que aparecen en la película, Sí. son argumentos que carecen de sustancia cuando te das cuenta, no sé, la magnitud del asunto, ¿no? Ujú. Entonces creo que ese cambio de paradigma o de cómo ver las cosas es algo que la película viene a refrescarnos y creo que de alguna manera lo está haciendo. Perfecto. Jerónimo, te hago una pregunta. Vos decías al principio que tuvo repercusiones, que bueno, que es un documental que desde hace rato está un poco en bocas de tanto de los medios de comunicación como en los lugares que se va presentando, hace Sí. un ruido interesante que construye. ¿Se esperaban eso de la película o no esperaban tanta repercusión? Digamos, de alguna manera es loco, pero sentíamos esa especie de felicidad cuando lo estábamos haciendo porque nos dábamos cuenta que estábamos haciendo lo que estaba bueno. Sí, Porque, digamos, vos también como montajista sos el primer espectador de la película, claro. junto con el director, ¿no? Digamos, y pasás por muchas etapas de visionados donde la ves armarse, la ves, digo, vos la estás armando, pero digo, a veces agarrás y decís, bueno, hoy vamos a dar play, por ejemplo. Y Sí. la vas viendo por parte hasta que llegás a un primer armado. Y cuando trabajás tan a conciencia y con tanto tiempo, y ni hablar con una ya no quedan calificativos para llamar a Lucrecia, ¿no es cierto? Pero es una absoluta genia. Eh, entonces nos dábamos cuenta que estábamos haciendo lo que estaba muy bueno, pero a esto voy con que primero la película te tiene que gustar a vos. O sea, Ujú. la película puede tener un público deseado, todo eso, pero tenés que estar muy contento y muy compenetrado y trabajando muy a conciencia en lo que estás haciendo. Entonces nuestra felicidad era tal con el proyecto, que solo imaginábamos querer transmitirle eso a más gente. Ujú. Y de alguna manera sentíamos que lo íbamos a poder hacer. Lo que sí, personalmente yo no me daba cuenta, es lo feliz que íbamos a estar. Porque, Qué bueno. claro, tal cual, porque pensamos, bueno, la película va a llegar a la gente, bueno, por ahí en un momento pensamos, bueno, cuando la vean por segunda o tercera vez van a entender tal o cual cosa, porque la película, bueno, tiene muchas partes, y lo que sí nos sorprendió es que a la primera, básicamente ya la gente ya estaba conectando con toda la historia, pero no sé, yo después
vamos a cines, respondemos preguntas con el público, esto, como te digo, nos llaman de universidades, damos charlas, conversamos. Yo toda esa parte un poco la intuía, pero no me daba cuenta de lo contentos que íbamos a estar compartiendo con la gente, porque, no sé, no había pensado en eso. De una. Entonces te sorprendió ese sentimiento. Y entonces, por lo que me vas Sí. contando, estuviste en varias presentaciones. Sí, acá, bueno, ni bien se estrenó, hemos ido a salas de Buenos Aires, al Gamón o a em, Sala Lúcida o bueno, a algunas otras para hablar con el público. em, y siempre es lindo lo que pasa con el público, porque Ujú. bueno, y siempre cada proyección de cine es diferente, ¿no? Como también la película la terminás de sentir una vez que estás en el cine con gente que no la vio, Ajá. ¿viste? Porque vos antes la ves o con gente de equipo o allegados, pero verla en una sala de cine, sentir cómo se siente esa sala, ¿no? Sí. Como que donde hay un silencio gélido, donde hay tal vez se parece una risa, y ahí te das Claro. cuenta Las también las reacciones. cosas que vos fuiste, claro, esas reacciones que para las que uno también ya está medio naturalizado. Hay un momento del proceso de 1 año y medio donde vos te naturalizaste mucho de la película. Claro. Claro. Entonces, lo que está muy bueno es verla con público y te va renovando cosas de la película y reforzando algunas cosas en las que creías. Y decís, bueno, sí, claramente acá está sucediendo algo. Qué bueno poder estar también en esa etapa, ¿no? Porque como vos decías al principio, tu trabajo es más invisibilizado, por decirlo de alguna manera, o Claro. más de adentro, y después Sí, es ver los como en el efectos, background, ¿viste? ¿No? Sí. claro, y después ver los efectos de eso que construiste debe ser, nada, esto que vos compartías, una alegría, una mezcla de Eh, sensaciones, ¿no? eh, Realmente es increíble. Yo, desde mi lado, no puedo estar más agradecido. Por supuesto, con Lucrecia, con la producción. Y algo sí que pasa un poco curioso con este documental, Sí, que paradójicamente sí, los montajistas no estamos al frente de las cosas, sino porque, bueno, nuestro trabajo, mira, ni siquiera es ir a rodaje, así que claro. no hay fotos de rodaje o cosas. Pero paradójicamente con este documental pasa que hay un interés muy grande por el montaje. Y yo lo puedo entender porque el mismo documental evidencia, digo, no esconde la materia con la que está hecha, es decir, Claro. la película. Es decir, hay muchas partes, se nota que hay un juicio muy largo, se nota que hay material de archivo, se nota que hay recortes, se nota que hay varias cosas del lenguaje cinematográfico aprovechado en su potencia de un montaje que no se esconde, sino que se usa Ajá. políticamente y que dice, bueno, acá estoy, sí, soy una película, estoy montada, estoy editada, y no estoy faltando a la verdad de los hechos. Es decir, creo que eso es algo que este documental se permitió por bueno, el lenguaje cinematográfico que tenía y también porque es una película que de alguna manera habla mucho sobre la representación. Ujú. Digo, las cámaras, el juicio mismo, ¿no? La representación, la toma de imágenes de la realidad. Y bueno, y la película de ahí es una semilla más a todo eso. Bien. Jerónimo, te hago una última pregunta. Eh, ¿Han podido transmitir la película en comunidades indígenas? Ahora se va a bueno, la primera que vio la película es la comunidad Chuchagasta. Eso Sí, fue el primer estreno con la película terminada antes de cualquier festival. Eso Lucrecia lo tuvo siempre como norte. Primero tiene que ver la comunidad la de esta propia película. comunidad. La propia comunidad. ¿Y qué recepción Y fue tuvo? hermoso. Fue hermoso. Fue el año pasado, antes de Venecia, o sea, fue en agosto. Fuimos 2 días a la comunidad. Yo no la conocía, yo solo había estado viéndola por imágenes. Ujú. Eh, Así que conocí a todos los personajes, por supuesto, a todas las personas. Em, y eso, fuimos 2 días, la proyectamos 2 días para que distintas personas que hacen distintos trabajos puedan rotarse e ir. La recepción fue hermosa, un momento muy emotivo. Digamos, ellos por tantos años confiaron en Lucrecia y esperaron esta película, Ujú. bueno, finalmente verla materializada fue un golpe duro también porque digamos, no es que esas imágenes las tienen a mano o las ven todos los días, digamos, muchos Claro, o no habían terminado de ver el video o no lo habían visto hace, imagínate, 10 años, un video, me refiero al del asesinato, ¿no? Un una video locura. que no se pondrían a ver todos los días para, Claro. para analizar. Y es una película que hace, que pone un foco grande en eso.
Entonces fue duro, pero fue muy hermoso porque quedaron con una sensación de que se les había hecho justicia narrativa, por así Qué bueno, decirlo. Es mi eso... interpretación, ¿no? Pero Sí, sí, eso me reinteresa. Primero, me vas relatando todo y me generás una sensación también como primero de ganas de ir a verla y después de ir entrando en dimensión en todo lo que significa esta ujú. película y escucharte con esa alegría y ese gusto y ese compromiso por el trabajo hecho, también incentiva y creo que uno se arrima al material desde otro lugar. Pero bueno, Sí. esto que hablabas de la comunidad, a mí me pasa, por ejemplo, soy estudiante y a veces participo en trabajo de Ujú, investigación y cuando uno va a comunidades sí, a comunidades, a mí me pasa, por ejemplo, que estoy en un trabajo de investigación con los yuyeros de acá de la zona, ujú. de Merlo. Y a veces a uno le queda un regusto medio agrio de sentir que no le puede retribuir a esa comunidad lo que la comunidad le ofreció. Y también la sensación de nada, como de deuda y de que ellos nos están dando algo y uno no estaría pudiendo cumplir. Y en este caso, bueno, el resultado sí dio frutos en la propia comunidad, por lo que contás. Sí, yo creo que sí. Mira, hay una anécdota muy linda. No sé, bueno, por ahí si la peli no la viste, te voy a spoiler algo, pero no es tampoco tan gran cosa. Hay un momento que hay una señora que muestra una mesa llena de muchísimas fotos, muchísimas fotos. Es un momento muy, muy lindo en la película. Lucrecia siempre cuenta que esa señora tardó 10 años en darle esas fotos. Ella, No, digamos, en todo el proceso de estos 14 años, ella iba a la comunidad para conversar, algunas cosas iba grabando en una eh, mini DV, algunas cosas de archivo quedan en la película. Bueno, toma de contacto y empezar a, no sé, a conocerlos, conocer la historia, que vayan y le cuenten. Y en todo ese proceso también les pedía fotos. Le decía, María, ¿usted tiene fotos? Bueno, sí, alguna tengo, no sé qué. Bueno, tengo que ver 10 años después, porque, digamos, esto es un proceso donde trabajas con personas y gente que está acostumbrada a que vengan, les prometan, vengan, les digan, vengan, claro, hagan, eso, y sí, no ven resultados de nada. Entonces, Claro. esta desconfianza no es que aparece de la nada. tal Pero, cual. en fin, 10 años después le confía estas fotos que aparecen en la película y que son fotos maravillosas que dan cuenta de una historia argentina absolutamente olvidada, una historia que no va a estar en el Archivo General de la Nación, una historia que está en archivos personales guardados donde si no vas con mucho respeto y con el cine y con un propósito genuino, no aparecen. Ujú. Pero entonces le muestra todas esas fotos, entonces al final de la película, cuando la proyectamos, le preguntamos a esa señora, bueno, María, ¿le gustó? Y respondió, está toda mi familia ahí, está toda mi familia. Mm, Una manera de decirte que esta gente vio en una película su propia historia, vio sus rostros, escuchó sus voces, ujú. escuchó sus maneras, escuchó, digamos, no sé, a mí me parece que fue como una retribución muy grande Ujú, de ellos poder ver que la película hacía esa operación, que no era una sí, operación de venir y apropiarse o venir exacto. y querer sacar alguna especie de rédito o provecho, sino que les dejaba el lugar para ellos contar su historia. Sí, buenísimo, Jerónimo. La verdad que sí, que llega desde este lado, ¿no? Del micrófono. Yo te escuchaba hablar y me pasa que también cuando contabas esto de tu labor y que estuviste y te quedaste allá y fuiste y te instalaste, como un juego muy finito entre lo que es la ficción y la realidad y cómo ustedes fueron a la realidad para hacer una ficción que nos trae realidad de nuevo, ¿no? Como que hay un juego, un ida y vuelta Claro. ahí muy retroactivo y qué importante, ¿no? Que hayan podido establecer esos lazos de confianza con la comunidad para que esta señora abra su corazón, Ujú. abra sus fotos, su familia, los testimonios. Me parece la verdad un aporte súper rico a la comunidad y muy lindo lo que están haciendo. Yo, para cerrar la entrevista, quería traerte algunos mensajes de la audiencia mientras que estuvimos charlando. Eh, Ah, Uno dice, estaría buenísimo que se vengan con Lucrecia y el equipo a Merlo para ver la peli y poder homenajear a Lucrecia como hicimos con Rita Segato. Ha venido Rita Segato acá, le hemos hecho un homenaje también desde la Radio Identia. Así que bueno, sí. abierta la invitación a través de la audiencia, pero abierta la invitación a que la peli se va a transmitir
este jueves, mañana, en el teatro. Obviamente estamos convocando a la gente, va a haber un conversatorio después, pero bueno, sepan que Merlo es un lugar que los puede acobijar también para traer esta propuesta y van a estar siempre las puertas abiertas. Y por otro Nos lado, encantaría, ¿eh? qué bueno. Sí, hemos ido a otros lados, así que quien dice en el futuro, estaría buenísimo. Y por otro lado, hay otra pregunta de la audiencia que dice, ¿repercutió el documental en algo legal en la comunidad? ¿Hubo algún cambio a partir de esto que se visibilizó en lo legal? Mira, no quiero hablar por cosas que tal vez no tenga al día, porque viste, estas cosas y estos movimientos a veces son, digo, no es que son de público conocimiento hasta que suceden. Claro. La comunidad continuó con su reclamo territorial. Los imputados, de hecho, la película cuando se estrena el año pasado, esto la verdad lo tengo que decir, la película se estrena con unas placas finales que no son las finales que tiene ahora. Ujú. Porque cuando se estrena, me refiero no en el cine acá en Argentina, sino en el estreno en festivales, los imputados condenados no estaban en prisión, estaban libres. Entonces, desde la sentencia esa, que fueron liberados, post estreno de la película, finalmente se expide la Corte Suprema y vuelven a prisión los dos condenados que quedaban, porque hay uno que falleció. Es decir, hay algo que uno puede atribuirle o no a la película, depende los pensamientos de cada uno, que digamos Sí. que después de su estreno la Corte revé la decisión y finalmente esa gente es condenada. Ahora, la parte territorial, los reclamos territoriales no eran parte del juicio, si bien en el Sí. juicio lo usa mucho la defensa como argumento y lo traen mucho, la parte territorial, pero eso no era parte del juicio. Entonces eso queda todavía en disputa, en litigio. Ahí yo no podría darte, ni tampoco sería mi lugar darte más detalles de cómo continúa eso, pero digamos, esa me parece que va a ser un poco más larga. Sí, no, pero está buenísimo tu aporte y me parece que recontesta la pregunta de la audiencia. Sí. Ya hay una repercusión grande, ¿no? Si hayan visto, ¿no?, la película, que la Corte Suprema se haya expedido sobre el caso y la situación de los imputados, a mí me parece ya un aporte Digamos, a mí súper me movilizante. da a sospechar, ¿no? Pero sí. Sí. Bueno, Jerónimo, la verdad que un gusto hablar con vos. Me sucede que mientras te fui entrevistando, más allá de toda la información que nos compartiste y toda la data técnica de cómo fue sucediendo, me has transmitido también mucha calidez, y siento que con esa calidez que nos has sabido contar el proceso del documental, es con la calidez y el corazón que está hecho, así que también me convoca a ir a verla desde ahí. Lamentablemente no voy a estar, pero la voy a ver en algún lado, la voy a ver. La segunda, la segunda edición. En la segunda edición la voy a ir a ver. Claro. Así que Bueno, nada, también está en agradecerte. Netflix. Yo a todo el Sí. mundo le deseo que la pueda ver en una pantalla grande con un buen sonido y con gente alrededor. Sí, eso cambia un Pero eso se montón. puede lograr en una casa también. Sí, pero ir al cine y estar eso que vos decís con Es otros es una mirando experiencia, sí. es otra cosa, es otra cosa. Sí. Me gustaría poder hacerlo así, pero bueno. Así que, Jerónimo, muchísimas gracias, te agradecemos un montón. Bueno, por favor, a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Jerónimo, que tengas buen día. Un abrazo grande. Lo mismo. Nos vemos. Bueno, acabamos de hablar con Jerónimo Pérez Rioja. Él fue el montajista del documental Nuestra Tierra, y la verdad que fue un gustazo poder hablar con él, tener el honor de conversar un poco. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.